Guantanamera, Guajira, Guantanamera, canta mi cintante tan lindo y tan melodioso, que el público jubiloso presta atención a tu canto, es tu modular tan. Es la participación de las personas que han asistido, que yo personalmente considero que es una de las partes más importantes de estas reuniones. Ahora sí, las preguntas deben ser breves y sobre temas relacionados con lo que se ha explicado en el día de hoy. Hay personas que se ponen a hacer anuncios y propaganda, me parece que están fuera de lugar. Lo que pasa es que estamos muy viejos para regañarlos, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy es un tema sumamente interesante y es sobre la historia de Cuba. Don Tomás Estrada Palma, Honduras, Central Valley, New York, Cuba. El currículum de Juan Álvarez Suárez es el siguiente. Nació el 2 de marzo de 1943 en Ciego de Ávila. Su hermana Teresita tenía ya 3 años. Su padre era dentista en Ciego de Ávila y su mamá ama de casa. Desde 1949 a 1955 estudió la primaria en el Colegio Champañá de los Maristas. Desde 1955 a 1960 estudió el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciego de Ávila. En 1960, la noche del 5 de julio, estaba trabajando para el MRR, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria que fundó Manolo Ortime. Fue detectado, perseguido y tiroteado, y eran 3, pudo escapar, pero los otros 2 fueron detenidos y juzgados. Alfonso fue condenado a 2 años y Jorge absuelto. Con ese motivo se fue para La Habana. Allí se le complicó la situación porque Manuela Calvo fue detenida y condenada a 6 años y le ocuparon el pasaporte de Álvaro. Por esa razón no pudo salir de Cuba hasta 1978. Terminó el bachillerato y fue a estudiar medicina en La Habana. La presión política y las depuraciones eran insoportables para su situación política, no académica. En 1966, tratando de salir clandestinamente de Cuba, cae preso y fue condenado por los tribunales revolucionarios a 4 años. El fiscal había pedido 12 años. En 1970, en el mes de febrero concretamente, le llegó la salida a toda la familia. Todos se fueron menos Álvaro. Inmigración no lo dejó salir, ni lo recibían en la oficina, no lo dejaron trabajar en Ciego de Ávila. Solamente le permitieron trabajar en la agricultura. En junio de 1970 presentó los documentos para salir para España y cerraron la salida el 31 de mayo con carácter retroactivo. En 1970 empezó a trabajar en el Combinado Agrícola Nacional, CAN, como recogedor de huevos en una granja en Gaspar, a 25 kilómetros de Ciego de Ávila, provincia de Camagüey. Pero enseguida lo pasaron para la oficina. Se casó con Adelita, es su único matrimonio, en 1975. En 1976, el director de CAN le plantea estudiar medicina veterinaria por el sistema de estudio y trabajo. Aceptó, pero con condiciones. En 1977 nació su hija Patricia, ahora madre de 2 de sus nietos. De 1976 al 78 fue el primer expediente de la clase de veterinaria. En 1978 Fidel planteó que los presos políticos se podían ir del país y salieron los 3 para Venezuela. Al mes comenzó a trabajar como vendedor de productos veterinarios o visitador médico, como se llamaba en Cuba, en la empresa
farmacéutica, completamente en los laboratorios Wyatt, atendiendo 14 estados, desde los estados Aragua y Guárico hasta la frontera con Colombia. En 1982 nació su hijo Joaquín Javier, ahora padre de 2 de sus 4 nietos. En 1982, Luferca de Lara en Barquisimeto lo contrató como gerente de venta. En 1983, desde 1981 era residente de Estados Unidos, decidieron venir para Miami los 4. En 1983 y 84 estuvo 3 trabajos en ventas. En 1985 empezó como agente de seguros de vida y salud en Unión Central Life hasta 1996, en que se retiró para trabajar como broker desde una oficina en su casa, y hasta hoy lo sigue haciendo. Fue el fundador y presidente del Club de Cazadores de Miami, un club social y deportivo que se acabó unos años después. Del 2009 al 2013 fue el director de la revista del municipio de Ciego de Ávila en el exilio. El Fortín de la Troche, ese era el nombre de la revista. Él era miembro de la directiva del municipio de Ciego de Ávila desde 1980. En el 2015 falleció su esposa Adelita después de varios años luchando contra un cáncer. Él sigue trabajando como agente de seguros de vida y salud. Sus 2 hijos casados le han regalado 4 nietos, 3 varones y 1 hembra. Lleva varios años escribiendo en el semanario Libre. Que conste que de todos le voy a hacer una pequeña propaganda, de todos los periódicos cubanos, para mí el único que sirve es Libre. Y últimamente veo que te están publicando bastantes artículos en el periódico, sobre todo de historia de Cuba, interesantísimos. Personalmente te felicito. Sigue siendo un activista político contra el comunismo cubano y ahora contra los comunistas nacionales. En Cuba logró sobrevivir sin ser ni siquiera un CDR, comité creo que era el único en mi cuadra de la calle República entre Marcial Gómez y Abraham Delgado en Ciego de Ávila. Quisiera poder contarles, junto con algunos compañeros médicos que están ahora en Miami, sobre lo que pasamos en ese curso de medicina de 1964 a 1960. Álvaro, lamentablemente, solo pudo estudiar 2 años. Y sin más, lo dejo con Álvaro, que va a ser una interesantísima disertación. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, en la presentación yo pienso dividirla en 4 partes. Esto es importante porque todos los que han vivido en Cuba saben que Estrada Palma fue eliminado totalmente de la historia de Cuba, como fueron eliminados otros más. Pero de todos los presidentes que tuvo Cuba, Fidel Castro personalmente pues lo eliminó. Y fíjense si es así, que yo creo que es la única estatua en la Avenida de los Presidentes, en G, que la quitaron desde el mismo 59. Solamente queda el pedazo del tacón del zapato derecho. Yo creo que es la única estatua que han quitado. O sea que el gobierno se hizo, yo no sé cuál sería la idea, pero yo me imagino que haya sido por haber sido ciudadano americano, por haber vivido en Central Valley, por haber sido honrado, porque cuando Estrada Palma dejó el cargo en el 1906, dejó más de 24 millones de dólares en las arcas del Estado, y el reloj que le habían regalado lo dejó arriba de su escritorio y dijo: este reloj se lo regalaron al presidente y ya yo no soy presidente. O sea que y de ahí se fue a Matanzas, de Matanzas a Bayamo, y murió en 1908 en la miseria. En la familia ya había tenido que vender su propiedad en Central Valley. Y o sea que yo quisiera que alguien me dijera qué presidente de Cuba murió en la miseria después de haber dejado el cargo, porque fíjense, con todo el comunismo,
como la familia Castro, todos son pues millonarios prácticamente. Bueno, voy a comenzar con, no sé si me extenderé mucho, pero bueno, voy a tratar de leer porque es que quisiera que supieran de quién fue Estrada Palma en la República en Armas. Tomás Cirilo José de la Caridad Estrada y Palma, así fue como se le bautizó el lunes 6 de agosto de 1835. Otros dicen que en 1832. Hay un poco de diferencia, también se le pone en el 1837. En la parroquia de San Fructuoso, en la ciudad de Bayamo, donde había nacido el 9 de julio, como único hijo de don Andrés Duque de Estrada, un descendiente de Fernando I de León y Castilla, y su mamá María Candelaria Palma y Tamayo, conocida por Yaya. La familia de su padre era una de las familias más antiguas de Cuba, que habían arribado a mediados del siglo XVI desde Salamanca, siendo el capitán Andrés Duque de Estrada el primero en llegar a Santiago de Cuba, que fue nombrado teniente gobernador de la ciudad. Su hijo Manuel fue el primero en irse a Bayamo, para ser nombrado en el siglo XVII capitán de milicias y después alcalde. La familia en general ocupó posiciones muy prestigiosas durante los siglos XVII, XVIII y XIX en la política cubana. Su padre, don Andrés, llegó a ser abogado, regidor, alcalde y alguacil mayor en la ciudad de Bayamo. Tomás Estrada Palma estudió sus primeras letras en su propio hogar, para luego ampliarlas en La Habana, en la escuela privada de Toribio Hernández, hasta graduarse de bachiller. En la Universidad de La Habana inició su carrera de Derecho, pero la continuó en la Universidad de Sevilla, en España. Estos estudios fueron interrumpidos al morir su padre, Andrés, y entonces tuvo que venir para administrar los bienes de la familia, que consistía principalmente en las haciendas Canabacoa y La Punta, a orillas del Cauto. Tomás Estrada Palma fue masón de la logia Estrella Tropical número 19. Otros mambises masones fueron Antonio Maceo, Máximo Gómez, José Martí, José Miguel Gómez y Calixto García, entre otros. Tomás Estrada Palma era el regidor del Ayuntamiento de Bayamo el 10 de octubre de 1868, cuando el grito de Yara, y ahí desempeñaba una existencia patriarcal que fue alterada por los aires conspirativos de toda el área del Valle del Cauto en aquellos años de la década de los 1860. El 11 de octubre, o sea, el otro día del grito de Yara, fue designado por las autoridades españolas junto a otros más para tratar de persuadir a Carlos Manuel de Céspedes a deponer las armas. Por supuesto, esta gestión no fructificó, y unos días después, el día 18, cuando las tropas entraron en Bayamo a sangre y fuego, Estrada Palma se le sumó con mucha alegría, pasando a luchar desde la manigua cubana. Algo muy notable fue su anciana madre, Yaya, que con 80 años, a pesar de su negativa, lo acompañó. Pero en 1871 el campamento donde estaba María Yaya fue asaltado por una columna española. Quemaron casas y asesinaron a varios hombres. Ella fue hecha prisionera. Como se negó a acatar las órdenes que le daban, trataron de asesinarla, pero un soldado que conocía a su hijo Tomás se hizo el tonto y la dejó escapar. Sufrió hambre y cansancio en extremo, vagando sola por los bosques, alimentándose solamente de frutas silvestres, hasta que al fin fue encontrada por un caminante que la llevó hasta donde estaba su hijo. Al llegar no tuvo fuerza para resistir la emoción del reencuentro y murió en los brazos de su hijo Tomás. Entre el 10 y el 12 de abril de 1869 se produjo la Asamblea de Guaymaro, y allí fue electo Tomás Estrada Palma representante a la Cámara por el Distrito del Cobre, grupo político liderado por Rafael Morales González, conocido por Moralitos. Entre 1871 y 1872, Estrada Palma participó en la invasión y campaña de Guantánamo que dirigió Máximo Gómez. Al caer el mayor Ignacio Agramonte en Jimaguayú, el domingo 11 de mayo de 1873, sin haber cumplido aún 32 años, Estrada Palma fue quien lo sustituyó en la jefatura del Camagüey. El domingo 26 de octubre de 1873, cuando llegaron a Bijagual los 9 representantes que venían a juzgar y a instituir a Carlos Manuel Céspedes, uno de ellos era Tomás Estrada Palma. Luego volvió a incorporarse a las tropas de Máximo Gómez hasta que se produjo la invasión hacia las villas en el 75. En febrero de ese año se unió a las tropas del general tunero Vicente García González y apoyó la destitución del segundo presidente Salvador Cisneros Betancourt, que fue el segundo presidente después de Carlos Manuel Céspedes. En junio del 85, al ser nombrado Juan Bautista Espotorno, tercer presidente
el 1 de julio del 75, Estrada Palma pasó a ocupar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Durante ese periodo, divulgó en América Latina y Estados Unidos, a través de agentes que le ayudaban, la ley conocida como el Decreto Espotorno. El Decreto Espotorno decía: la pena de muerte para los individuos que presentasen de palabra o por escrito proposiciones de paz fundadas sobre la base de no reconocer la independencia. Espotorno renunció y el 29 de marzo de 1876 fue electo por mayoría Tomás Estrada Palma como el cuarto presidente de la República en armas. El viernes 19 de octubre de 1877, ya había pasado 536 días en su cargo de presidente y estaba acampado junto a su escolta en la finca Tasajeras, situada entre los ríos Cauto y Salado. Eran como unos 20 kilómetros al norte de Bayamo, cuando fueron sorprendidos y detenidos por fuerzas españolas. Estrada Palma fue llevado a la prisión del Castillo del Morro primeramente en La Habana, luego trasladado hacia España y estuvo en Cádiz, internado en el Castillo de Santa Catalina, y después lo pasaron para el Castillo de Figueras en Cataluña. Esa fue la primera etapa de Estrada Palma. Aproximadamente, o sea, dicen 6 meses y otros dicen que fue el 29 de mayo de 1878. Yo creo que fue esta fecha la más correcta, de haberse firmado el Pacto del Zanjón. Estrada Palma fue liberado, pero como él no estaba de acuerdo con el Pacto del Zanjón, no quiso regresar a Cuba y viajó a París, donde estuvo brevemente para después venirse a los Estados Unidos. Se radicó en un pequeño pueblo de menos de 1000 habitantes a 43 millas, unos 69 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York, llamado Central Valley. Allí aprendió inglés e hizo amistad con la familia de maestros Cornell. Sin embargo, se sentía extremadamente solo y carecía de ingresos para mantenerse. Un buen día recibió una carta de su primo José Joaquín Palma Mazó, que nació en 1844 y murió en 1911, desde Honduras, donde él se encontraba. También bayamés, poeta, profesor, periodista y diplomático, que habiendo participado en la insurrección de 1868, había abandonado a Cuba y logró primeramente asilo en Guatemala. En 1996, este dato lo puse porque muchas personas no lo saben. En 1896, José Joaquín Palma Mazó, el primo hermano de don Tomás, fue el que escribió la letra del himno nacional de Guatemala. Como anécdota interesante, no fue hasta 1911, cuando ya moribundo, reconoció ser el autor de esa preciosa letra, que muchos creen está entre los himnos más lindos del mundo. Él presentó, fue un concurso, y él presentó la letra de él, pero sin nombre, porque él formaba parte del jurado, y él no quería que hubiera algún tipo de preferencia por él, y entonces fue escogida, pero nadie sabía que la había escrito él. Y en 1911 fue que él vino a declarar que él era el autor de la letra. Así que fíjense, seguro que ningún guatemalteco sabe que el creador de la letra del himno de Guatemala fue José Joaquín Palma. Don Tomás Estrada Palma aceptó entonces la invitación de su primo José Joaquín y se marchó hacia Honduras, llegando a Honduras desembarcando el 5 de junio de 1879. Inmediatamente fue nombrado primer director del Servicio Postal de Honduras y traductor oficial y profesor del Colegio de Señoritas. En el correo, Estrada Palma estableció las normas para la correspondencia interna y externa e incorporó a Honduras a la Unión Postal Universal. Al año siguiente fue nombrado a la Junta de Directores del Hospital General, donde asumió el cargo de secretario. En ese tiempo, Estrada Palma vivía en la casa de su primo José Joaquín, en la acera de enfrente vivía con sus 5 hijas, doña Ana Mateo Arbizú y Flores, viuda del presidente de Honduras entre 1856 y 1862, el general José Santos Guardiolas. Una de sus hijas, Galatea, tocaba el piano frecuentemente, tenía invitados a participar en tardes musicales en su casa. En esas tertulias, en 1879, comenzó un romance entre el solterón Estrada Palma, de 42 años, y la joven María Genoveva de Jesús Guardiola y Arbizú, Beba.
de solo 21 años. El 15 de mayo de 1861 se casaron. Él tenía 44 y ella 23. Galatea, su hermana mayor, la que tocaba el piano, se casó años después con el general de origen polaco Karol Roloff, que fue oficial del norte durante la guerra de secesión de Estados Unidos entre 1861 y 1865, y luego en Cuba participó en la guerra del 68, participó en la guerra del 68 y del 95. María Genoveva de Jesús Guardiola de Albizu, la hija del presidente general José Santos Guardiola Bustillo, nació el 30 de junio del 68 en la ciudad de Comanayagua. Comanayagua, que se diferencia de la de Cuba. La de Cuba es Cumanayagua, esta es Comanayagua con O. Fue la capital de Honduras hasta 1860, que pasó a ser Tegucigalpa. Era la quinta hija del matrimonio Guardiola Albizu. Sus 5 hermanos mayores eran Gonzalo, Guadalupe, Francisca, Trinidad y Galatea. Sus 2 hermanas menores eran Gumercinda y Guillermina. Genoveva Oveva nació 2 años después de la elección de su padre, el general Guardiola Bustillo, que fue el 8º presidente constitucional del estado de Honduras. La vida en la capital de Comanayagua a mediados del siglo XIX no era menos favorable para la prominente familia presidencial debido a las ideologías liberales de su padre. Los conservadores se habían lanzado en su contra en varias ocasiones, y la más desfavorable fue el 11 de enero de 1862, cuando se llevó a cabo la conjura del magnicidio en contra del presidente hondureño, perpetuado en su propia casa. Fue a las 5 de la mañana. Estaba durmiendo él, sintió una situación anormal, abrió la puerta y ahí lo mató un salvadoreño que se llamaba Cesario Aparicio, pero todo lo planeó el jefe de la guardia de él, que se llamaba Pablo Argucia. Le dio un solo disparo, pero murió días después. Entre 1876 y 1883, muchos cubanos ejercieron funciones importantes en los gobiernos de Marco Aurelio Soto, que era presidente de Honduras, y sobre todo conspiraron y se prepararon y organizaron para continuar con el proceso independentista de Cuba al mando de José Martí. Entre ellos estaba Tomás Estrada Palma. Aquí fue el primer director de correo y director del Colegio Nacional de Segunda Enseñanza. El lugarteniente general Antonio Maceo fue comandante de armas en Puerto Cortés en 1882. En junio de 1881 fue a Honduras, y el 20 de junio del 81 era general de división del ejército hondureño. Maceo fue general de división del ejército hondureño, a cargo de la guarnición de Tegucigalpa. Después Maceo se vio obligado a emigrar a Costa Rica y luego a Estados Unidos. Y también estuvo unos breves días en Cuba en los años 90, en 1890. También estuvieron, José Joaquín Palma como secretario particular del presidente Soto. Eusebio Hernández, director del Hospital de San Felipe de Tegucigalpa y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Central. Carlos Roloff, director del Banco de Amapala. El mayor general Flor Crombet, el enlace de Martí con los cubanos en Honduras. También estaba en Honduras Flor Crombet. Manuel García Freire, profesor del Colegio Nacional de Señoritas. Francisco de Paula Flores, fundador y director de la Escuela Normal de Olancho. El dominicano Máximo Gómez fue director de aduanas y comandante de la Plaza Amapala y general de división del ejército de Honduras. Así que tanto Maceo como Máximo Gómez formaron parte del ejército de Honduras. Los luchadores independentistas hicieron de Honduras su segunda patria. En 1878 el gobierno hondureño contribuyó con la llegada de patriotas cubanos establecidos en Jamaica. Unos se quedaron en Puerto Cortés, otros se fueron a San Pedro Sula, y Máximo Gómez se le encargó la organización de la aduana y plaza militar de Amapala. Y junto con Maceo y otros veteranos de la primera etapa de la guerra de independencia cubana, como decir la guerra de los 10 años, colaboraron en la formación del ejército de aquel gobierno. O sea que ellos ayudaron a la formación profesional del ejército de Honduras. En Amapala todavía se conserva la casa de Máximo Gómez y una placa recordando su presencia. En aquella época, ese puerto fue una importante unidad económica por donde se realizaba la exportación de productos del mar y del café.
A pesar de las duras condiciones económicas del momento, en donde el gobierno hondureño carecía de posibilidades de proporcionar sueldos dignos a sus funcionarios, los exiliados cubanos no cesaron de organizarse y planificar su retorno. En 1883 discutían sobre la situación de Cuba y las posibilidades de independencia. Si era factible regresar y reiniciar la lucha armada. Mantenían comunicaciones constantes con José Martí, y existen registros de las reuniones sostenidas entre Máximo Gómez con Flor Crombet, que estaba encargado de instruir a los cubanos de los preparativos del retorno a Cuba y traer las cartas de Martí con las peticiones sobre la guerra de independencia. En 1884 fue un año fundamental para estos cubanos. En Puerto Cortés estaba Maceo, incondicional de Máximo Gómez, y atento a las circunstancias mantenían constantes encuentros. En San Pedro Sula, Máximo Gómez redactó las líneas principales de un documento conocido como la Independencia, número 1, puesto en manos de José Martí y de los cubanos en Nueva York. Se convirtió en uno de los componentes principales del que sería después el Manifiesto de Montecristi, que fue firmado por Martí y otros patriotas, que fue el programa de la Revolución de 1895. Las cosas le iban muy bien a Tomás Estrada Palma. Era conocido, respetado por la sociedad de Tegucigalpa. Marcos Aurelio Soto y Ramón Sosa, los amigos más poderosos de los cubanos, que era el presidente, renunciaron a su cargo y abandonaron el país. El grupo de cubanos que se había establecido en Honduras empezó a desbandarse. Tomás Estrada Palma, Genoveva y el recién nacido José Manuel, que había nacido en 1882, partieron también, pero hacia Central Valley, en el estado de Nueva York, donde ya tenía sus conexiones Estrada Palma, y volvió a adquirir una posición de respeto e importancia. Estrada Palma, en Central Valley, hizo una sociedad con los esposos Cornell y estableció el Instituto Estrada Palma, una escuela bilingüe y bicultural donde muchos jóvenes hondureños, argentinos, mexicanos, cubanos y norteamericanos locales estudiaban. Fundada como colegio para alumnos internos y externos. Los internos eran los hijos de las élites latinoamericanas que podían afrontar la cuota, y los hijos de cubanos emigrados envueltos en actividades revolucionarias contra España, que eran admitidos algunas veces gratis o con descuento. Además, admitía niños de raza negra, cosa inusual en aquella época aquí en Estados Unidos. Los estudiantes externos eran niños locales, de habla inglesa, por supuesto, y ascendencia anglosajona. Don Tomás planeaba el inculcarle a los estudiantes un sólido conocimiento y aprecio por el sistema político democrático norteamericano. El instituto era la culminación de sus ideas de entrenamiento para ciudadanos. En 1885, el nuevo edificio, que tenía espacio suficiente para salones de clase, dormitorio y lugar para vivir tanto la familia de Estrada Guardiola como la familia Cornell. Después de José Manuel, que nació en Honduras, nacieron en Central Valley 5 hijos más. Tomás Andrés en el 84, María en el 87, Carlos en el 90, Mariana en el 94 y Rafael en el 96. La propiedad, con un precio total de $7,000 que se podía obtener con un pago de entrada de $2,000 y una hipoteca de $5,000 que don Tomás compró finalmente en 1890 con una pequeña ayuda de su viejo amigo y expresidente de Honduras, Marcos Aurelio Soto, que vivía en París, quien le prestó $385 con 54 centavos que hacían falta para completar la entrada. Primeramente encontramos hijos de la élite de Honduras, hondureña, como Juan José Soto, el hijo del presidente, 2 hijos del presidente de aquel momento, Luis Bográn, un hijo del vicepresidente Ponciano Leiva, un sobrino del ministro de Obras Públicas. Todos estos eran alumnos de la escuela de Tomás Estrada Palma en Central Valley. Del alcalde de Tegucigalpa, Salvador Córdoba, que después fue embajador de Honduras en Washington. Luis Paz y Próspero Vidaurreta, que llegó a ser miembro de la legislatura de Santa Bárbara y ministro de Hacienda de Honduras. José Martí reportó, Martí iba todos los meses prácticamente allá a Central Valley, desde Nueva York, que había 2 hermanos hondureños de apellido Quiroz, un chico de apellido Campillo de Buenos Aires, uno de apellido Irabien de Mérida, Yucatán, y varios otros mexicanos. También estaban los hijos de José Pujols, industrialista habanero,
y 3 hijos, Ángel, Pedro y José, de Procopio Castillo Cisneros, un ganadero de Camagüey. Varios de los estudiantes cubanos del instituto fueron a pelear en la Guerra de Independencia, como Luis Rodolfo Miranda de la Rúa y el teniente Ricardo Muñiz, Manuel Calás Toro y su hermano Rafael. Central Valley estaba muy cerca de la ciudad de Nueva York, donde Martí estaba preparando la nueva lucha por la independencia de Cuba. Martí iba frecuentemente a conversar con don Tomás, a quien le llamaba mi almohada, lo que demostraba la confianza que le tenía. En 1895 José Martí decidió ir a Cuba en contra de las advertencias de todos y le pidió a Tomás de Estrada Palma que se hiciera cargo de la elección del Partido Revolucionario Cubano. 2 meses después murió Martí y entonces Estrada Palma prácticamente abandonó su instituto para dedicarse a la causa independentista. Genoveva y los niños se quedaron en Central Valley y pasaron severas privaciones económicas por varios años hasta el final de la guerra. En 1899, la guerra terminó en el 98, los españoles vencidos y Cuba en manos de un gobierno provisional de Estados Unidos, Tomás Estrada Palma entonces regresó a su hogar en Central Valley y a su escuela. Tuvo entonces planes para fundar la Universidad de Estrada Palma en el mismo pueblo de Central Valley, pero en el 1901 la patria lo llama de nuevo, esta vez en persona del generalísimo Máximo Gómez, que llegó a Nueva York y se hospedó en el Hotel Waldorf Astoria el 29 de junio y ahí se reunió con Tomás Estrada Palma. Como no pudo lograr lo que él quería, fue entonces a Central Valley a tratar de convencerlo para que aceptara postularse como presidente contra Bartolomé Mazó. El 31 de diciembre de 1901, Estrada Palma ganó las elecciones por el Partido Nacional Cubano, viviendo en Central Valley y siendo ciudadano americano. Fue el 31 de diciembre de 1901. El 15 de abril de 1902, el pueblo completo de Central Valley, orgulloso y agradecido, lo despidió en la terminal de trenes cuando partió hacia Nueva York. El 17 de abril, Mr. Smith, el dueño del vapor Admiral Farragut, de 2.134 toneladas, le propuso a Estrada Palma llevarlo desde Norfolk, Virginia, hasta Jibara, porque él había salido cuando él cayó preso en Tasajera, él salió en un barco hacia el Morro, hacia La Habana, por Jibara. O sea que él había salido por Jibara y él quería entrar por Jibara. Entonces, este señor Smith dijo: yo voy a desviar el barco que iba de ruta a Jamaica y lo dejo usted en Jibara. Ahí llegó el 20 de abril al puerto de Jibara y allí comenzó su recorrido de 21 días por tren, caballo y mar. Estuvo en Holguín, de Jibara fue a Holguín, ahí se hospedó en un lugar que le llaman La Periquera, que no sé si alguien sabe, ahí se hospedó. Entonces, después estuvo en Bayamo, Manzanillo, Santiago de Cuba, Santa Cruz del Sur, Cienfuegos, Santa Clara, Matanza, y en Matanza tomó el vapor Julia, que quiero aclararles que el vapor Julia era de Julio Blanco Herrera, que eran los dueños de la Tropical, que había nacido casualmente. Julio nació en 1881, el mismo año que se casó Estrada Palma, o sea, y él lo acompañó, fue un patriota, Julio Blanco Herrera. Para que tengan idea, los que conocen lo que es La Habana y el pabellón Cuba, la casa de Julio Blanco Herrera fue destruida para construir el pabellón Cuba. Llegó en el Julia, llegó a las 7 de la mañana, ya estaba frente al lado del Morro, y ahí en ese momento ya estaba ondeando la bandera cubana, al lado de la americana. Desde las 7 de la mañana ya estaba ondeando ahí en el Morro. Su esposa Genoveva, con sus 6 hijos, y la familia Cornell llegaron directamente de Nueva York para el acto de toma de posesión el 20 de mayo de 1902 como el primer presidente de la República de Cuba. Y hoy hace 119 años. El año que viene hace 120 años que esto ocurrió. Déjenme decirles algo. Hay una escritora que vive en New Jersey que se llama Margarita García, que ha escrito un libro sobre Estrada Palma, muy interesante. Ella es psicóloga. Sí, pero ha tenido la suerte de entrevistar a muchas de las familias de Estrada Palma.
Y ella le pasó lo mismo que nos pasó a mi esposa y a mí. Nosotros íbamos desde Nueva York, habíamos ido a West Point, a la Academia Militar. Salimos de West Point como a las 10 de la mañana y íbamos hacia los Catskill, donde un primo mío tenía una cabaña, y comenzó un aguacero tremendo y casi no veía yo nada. Y cuando voy manejando, de pronto veo delante de mí un letrero que decía Central Valley. Yo no tenía ni idea de dónde quedaba Central Valley, pero sabía lo que era Central Valley. Inmediatamente dije a mi esposa, ¿qué va? Yo tengo que entrar aquí. Y eso mismo le pasó a Margarita García. Pero ella iba ella iba por la ruta 32, ella iba por otro lugar. Entonces, ella venía, parece que del norte hacia el sur, y yo iba del este hacia el oeste. Entonces entré a Central Valley, era un domingo en el año 2003, y el aguacero era tremendo, y tanto mi esposo y yo teníamos una gana tremenda de ir al baño, y todo cerrado, y todo cerrado, y al fin yo dando vueltas por aquí y por allá, y vi un letrero que decía calle Estrada Palma, y entonces llegamos a un negocio de un matrimonio que tendrían entre 30 y 35 de años. Era un gift store y estaban recién casados, y nos bajamos y entonces nos permitieron ir al baño, y entonces cuando empezamos a conversar, yo creyendo que yo era el que sabía, le empiezo a hablar de Estrada Palma, y me dice el americano, todo el pueblo de Central Valley vivimos orgullosos de Estrada Palma y todos sabemos la historia porque la estudiamos en la escuela elemental. Así que fíjense, el pueblo de Cuba no sabe esto. Todo el pueblo de Central Valley conoce la historia de Estrada Palma y vive orgulloso porque fue durante 17 años su huésped. Y el orgullo que tiene es que fue el primer presidente de Cuba. Así que yo les recomiendo a todos que el día que ustedes puedan y vayan a Nueva York y lleguen a Central Valley y empiecen a hablar, porque todo el mundo le va a contestar lo que ustedes le digan de Estrada Palma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu brillante exposición. La verdad que hemos aprendido mucho de Estrada Palma, lo cual como cubano yo creo que siempre es conveniente para todos nosotros. A mí solamente, después de tu larga exposición, yo no puedo decir más nada. Solo quiero recordarles lo siguiente. Yo cuando era pequeño en Cuba aprendí un refrán que decía, más honrado que Estrada Palma, imposible. O sea, Estrada Palma con mucha justicia logró tener la fama de ser el presidente más honrado que tuvo Cuba en su época constitucional desde 1902 hasta 1958. Cuando la Cuba se declaró independiente, que fueron las primeras elecciones, había dos cuestiones importantes. La primera, la enmienda Platt. La enmienda Platt era una exigencia de los Estados Unidos. Presionaron y con un Congreso muy dividido y con una mínima diferencia de votos a su favor, lograron la aprobación de la enmienda Platt. La enmienda Platt, entre otras cosas, le permitía a los Estados Unidos intervenir en Cuba cuando existieran razones políticas, razones económicas, etcétera, y podían inclusive enviar sus tropas a Cuba. Era como una espada de Damocles que teníamos los cubanos. En 1933, don Manuel Estrada Palma, en ese momento embajador de Cuba en Washington, logró la derogación de la enmienda Platt. Y lo segundo, que en esa primera... Marqués Stalin, normal. En esas primeras elecciones, quien realmente, yo personalmente pienso que se merecía, fallecidos Martí y Maceo, ser el candidato presidencial, era Máximo Gómez. Ahora,
Como todos sabemos, Máximo Gómez nació en Santo Domingo, luchó y quedó acreditado como el militar de más alta graduación y valentía en el ejército de Cuba. Y con una sencillez extraordinaria, Máximo Gómez dijo que él no quería aspirar a la presidencia. No obstante que en la Constitución de 1908 había un artículo, déjame terminar. No, es que uno. ¿Eh? Del 1, 1901. 1901, sí, perdón. Lo consideraban cubano por nacimiento, por haber peleado en Cuba durante más de 10 años. Máximo Gómez, apoyó en esas primeras elecciones a Estrada Palma. El candidato contrario fue Bartolomé Mazó. Estrada Palma, no obstante, como bien dijo Álvaro, estuvo durante todo ese tiempo en los Estados Unidos, ganó las elecciones. Entonces toma posesión Estrada Palma del primer gobierno constitucional de Cuba. Y una anécdota que señala un librito que a mí me gusta mucho, que son los presidentes constitucionales de Cuba en el periodo desde que se fundó la República hasta 1958. Decía que Estrada Palma era un presidente que andaba caminando por la calle y se montaba en tranvía. O sea, un caso extraordinario, un presidente de cualquier país del mundo. Otra característica anecdotaria, que a mí siempre me gusta decir estas cosas anecdotarias porque son agradables al oído de todos nosotros, pienso yo, que el sueldo inicial que le fijaron fue de 25,000 pesos cubanos, y él dijo que eso era mucho dinero, que un presidente no podía ganar tanto dinero. Se caracterizó su gobierno principalmente porque logró un empréstito extranjero para poder ese dinero utilizarlo en pagarle una especie de indemnización a todos los veteranos de la guerra. Él se preocupó por mejorar la economía de Cuba. En ese momento, las propiedades en Cuba, fíjense que me parece interesante esto, el 65% de las propiedades de Cuba estaban en poder de los Estados Unidos, de ciudadanos americanos o compañías americanas. El 15% en manos de españoles y solo el 20% en manos de cubanos. O sea, los cubanos estábamos ahí bien lejos de todo. Otra característica interesante de Estrada Palma es que negoció brillantemente un tratado con los Estados Unidos. Los Estados Unidos querían y exigían que Cuba le diera 4 bases para fijar bases militares. Él se opuso rotundamente y logró que únicamente fueron Guantánamo y Bahía Honda. Después de Bahía Honda se renegoció y desapareció. En su administración aumentó el Tesoro Nacional. Y voy a concluir con una cosa que me gustó mucho de él. Tiene que haber en Cuba más maestros que soldados, porque de esa forma se edifica el país y se logra que avance intelectualmente el país, que es lo más interesante. Y sin más, vamos a hacer un pequeño receso para que después de Pedro Ladislao, que va a hacer unos anuncios. Muy buenas tardes. Felicitaciones a la Constitución de 1940 en el escollo más importante y más atacante contra el presidente Estrada Palma. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso que dice al final? Escollo. ¿Cómo? No entiendo la palabra escollo. ¿Qué fue el significado de la última oración? ¿De cuál palabra? Escollo. Escollo. Escollo es en Oriente una piedra pequeña en el camino. O sea, una dificultad. Eso no es en Oriente solo. En Oriente no es solo en Oriente. En La Habana también. En La Habana también. Qué falta de respeto. Un plagio. Así que luego pasaré a hacerle la pregunta a mi amigo Álvarez. Hoy hemos
subido a casi normalidad en el número de los asistentes en esta peña, vaya. Así que, como dicen en inglés, welcome. Bueno, el señor que está allá levantó la mano hace un rato. Úsalo porque para grabar hace falta. Para la grabación usa el micrófono. Es para nosotros, para la grabación. Bueno, pues entonces vamos a usar el micrófono y para que quede grabado. Yo entiendo a través de mi conocimiento de la historia que hay dos cosas muy peligrosas en el mundo, y por eso regresé el micrófono, y es un león con hambre y un cubano con un micrófono. Bueno, quiero felicitar a Álvaro Álvarez, ¿no, verdad? El doctor Álvaro Álvarez, por su intervención y recordarnos a todos la trayectoria patriótica y de hombre civil de nuestro querido don Tomás Estrada Palma, el primer presidente de Cuba, don Tomás Estrada Palma, que ciertamente está adornado de muchas virtudes, según pudo exponer brevemente. Pero, como decía Nietzsche, el padre del voluntarismo, ¿no, verdad? Decía que no hay hechos, hay interpretaciones. Así que todo depende de cómo se analiza. Aunque esos son hechos, lo que él acaba de decir. Toda persona tiene, todo que introduce dentro del campo político, pues tiene opositores. Y sobre Tomás Estrada Palma, hay que decir que su actuación durante la Guerra de Independencia, las dos guerras en las que participó, fue brillante. No obstante, José Martí pues lo tenía a su lado y lo nombró presidente de la República en armas. Pero el Partido Revolucionario Cubano Auténtico el Partido Revolucionario Cubano lo nombró delegado y tuvo una trayectoria honrada. Eso es cierto. Murió no en la miseria, pero no como otros presidentes que lucraron en el cargo. Ese es Estrada Palma y hay que reconocerlo. Hubo otros presidentes en Cuba también, como el doctor Grau San Martín, que se quedó en Cuba, que murió en su choza, como él le llamaba, de la Quinta Avenida, y tuvo que salir en una oportunidad. Él lo dijo que iba a hacerlo. Entonces le mandaron un retiro. Iba a salir a pedir limosna. Así dijo Grau, si pues no le alcanzaba el dinero. Dijo, voy a salir a pedir limosna, años 60 y pico, 63, 62. Se enteraron en el gobierno, entonces le mandaron un retiro. Hubo que resolver un problema, porque tenía técnicamente la causa 82 que Pelayo Cuervo había sido el promotor con Eduardo Chivas en la causa 82 contra Inocente Álvarez y los auténticos. Y eso parece, decía el gobierno, que le impedía mandar el retiro. Eso se solucionó con uno de los que había firmado la causa, que quedaba en Cuba, Beto Saumel. Fueron a verlo y Beto Saumel firmó, entonces retirándose de la causa, entonces pues le mandaron el retiro a Grau, que dijo, voy a salir a pedir limosna. Otro ejemplo, podemos también decirlo, fue el doctor Grau, Carlos Prioso Carrá también. Aquí murió bastante se dio un tiro en un pecho, pero estaba bastante arruinado ya, ¿sabes? Y dijo que me voy a declarar pobre de solemnidad, Carlos Prioso, aunque bueno, todos sabemos la trayectoria y que se enriqueció y todo aquello, pero tuvo sus virtudes también, que un día voy a hablar de eso, si me lo permite la peña. Pero bueno, en cuanto a Tomás Estrada Palma, hay que decir también que luego de su primera presidencia, después de la intervención de Wood, que fue el primer interventor, y él estaba en Estados Unidos, no participó en la campaña política aquí, en el terreno, como Bartolomé Mazó, que era el contrincante. Estrada Palma sale elegido porque tuvo el apoyo del generalísimo de Máximo Gómez. Máximo Gómez lo apoyó y por eso salió presidente. Pero bueno, cometió, a mi punto de vista, luego un error, mi punto de vista, que es la reelección.
Las reelecciones en Cuba han traído siempre muy graves problemas. Ahí está el caso de Machado, que quiso reelegirse, lo impedía la Constitución, habló con el Congreso, hubo una maniobra, la prórroga de poderes, y vino las protestas estudiantiles y todo lo que conocemos después. O sea, la reelección siempre ha tenido problemas en Cuba. Y en América, no obstante, fue Martí quien dijo que después de esta revolución viene la segunda, porque ya veía lo que después sintetizó en sus libros Generales y Doctores Carlos Lobeita, como los propios generales y doctores que participaron en la guerra de independencia tuvieron una actitud distinta, y eso lo vio Martín en América y dijo, vamos a tener que hacer la segunda. Después fue un error la reelección de Estrada Palma desde mi punto de vista y de muchos historiadores también, y eso provocó la guerra de agosto, el alzamiento de José Miguel Gómez, que era el contrincante contra Estrada Palma, que clamó que había fraude electoral y todo lo que sabemos. Vino la guerra de agosto, vino la muerte de Quintín Banderas, general de la guerra de independencia. En el Guajay. Lo asesinaron en el Guajay, lo asesinaron, hombre que peleó en la guerra, y le dieron un puesto de cartero nada más. Es una vejación contra, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de Quintín también, que protestó. ¿Cómo dar un puesto de cartero a un hombre que fue general de la guerra de independencia? Pero bueno, todo eso sucedió bajo el gobierno de Estrada Palma, es decir, que todo tiene diferentes puntos de vista. No obstante, hay que reconocer los valores, los méritos, porque como dijo José Martí, no hay nada más perfecto que el sol, pero también tiene manchas. Los agradecidos ven la luz, los mal agradecidos solo ven las manchas. Muchas gracias. Bueno, yo dándole respuesta, como ustedes verán, yo no entré en el primer gobierno de Estrada Palma ni en su reelección, porque eso está para otro evento. Yo solamente quise que supieran la historia desconocida para muchos de Estrada Palma en Honduras y en Central Valley, pero yo no entré a analizar. Pero quiero aclararle algo. La Constitución de 1901 permitía la reelección. No estaba prohibida la reelección. Todo el problema fue José Miguel Gómez, el que formó todo este problema, y los liberales de José Miguel Gómez, que se impusieron a Estrada Palma. Y el error de Estrada Palma fue que cuando él tomó posesión, y en sus 4 años, de 1902 a 1906, él dijo que él no quería la reelección, y él se iba de nuevo como un ciudadano común. Pero usted, cuando dijo algo muy cierto, que la reelección fue el problema de muchos, porque José Miguel Gómez también pensó reelegirse y le quitaron la idea. Ese fue el problema de todos. Y el grande que tenemos un tipo que está reelecto durante 63 años. El problema está en el error de sus amiguitos que lo convencieron, hicieron un nuevo partido para que saliera en 1906. Ese fue el error. Pero yo nunca toqué ese punto, porque ese punto es mucho más posterior a eso. Perdón, no entiendo por qué. Era una aclaración. Estaba primero el no una señor. pregunta, una aclaración. Sí. Dijiste por un lado que no era ilegal. Siempre dijo que no se iba a reelegir. Correcto. El error de él es el reelegirse, porque él siempre lo dijo, pero no estaba prohibido por la Constitución. Correcto. O sea que era legal, no era una dictadura. Correcto. Eso, Martín, Pedro, hace tiempo que pidió, Pedro Camacho. El señor Gracias. Bueno, voy a permanecer sentado para no irme adelante. Gracias por la intervención, de veras, por la exposición. Hay 2 cosas que me llaman la atención, y bueno, me alegro que va a haber una segunda parte u otra exposición, porque la relación y la opción de José Martí por Estrada Palma, más que por Baliño, es uno de los puntos vitales de la tergiversación de la propaganda, de la desviación de la historia en Cuba, con el presunto sofisma de la continuidad histórica hacia Baliño, lo cual no es cierto. O sea, me gustó mucho la documentación que usted presenta. ¿Se refiere a Carlos Baliño? Sí, exacto.
O sea, la preferencia de Martí por el pensamiento y el liderazgo de Tomás Estrada Palma, en lugar de, como falsamente exponen, de Martí por Baliño. O sea, y eso expresa la voluntad de una república democrática después de la llegada de la toma de poder, que era la estrategia de Martí. Esa era la segunda revolución a la que él se refería esencialmente. No era tanto una lucha interna como un camino hacia la democracia, hacia la democratización de lo cubano. Esa opción, lo reitero, y me gustaría que esa segunda intervención, que con gusto estaré al tanto cuando la vaya a desarrollar. ¿Disculpa? No. Pedro Vega nació en la... Ok. Yo creo que es esencial en el rescate de la historia de Cuba, porque no es una opción por gusto personal, es la identificación de por dónde iba a ir el caudal del desarrollo de la sociedad cubana luego de la llegada al poder, y es una visión de Martí expresa en su opción por Tomás Estrada Palma en lugar de por Carlos Baliño, con sus ideas de la anarquía socialista y demás. Un segundo punto para terminar. En la extensión también de la política de Estrada Palma, me gustaría saber que pudiera argumentar el Banar sobre lo que después desemboca, luego del asesinato de Quintín Bandera, en la represión a los miembros del Partido de los Independientes de Color, que fue una matanza, que también el gobierno en Cuba hoy lo silencia. Hay algunos trabajos académicos que últimamente están rescatando esa parte de la verdad vergonzosa que tuvimos. Pero la política de Estrada Palma de apoyar el bienestar de los que fueron los combatientes mambises, yo creo que sería también un argumento que clarificaría lo que sabemos de la actitud benevolente de Estrada Palma con todos los veteranos de la guerra mambisa. Muchas gracias. Pedro, ¿qué hace algún comentario? No, estaba primero. Estaba primero. Pedro hace tiempo que lo pidió. Solo una pequeña aclaración. Hay una gran diferencia entre ser austero y ser honrado. Evidentemente que Tomasito era austero. Lo de ser honrado tendríamos que discutirlo, pero muy que discutirlo, porque su trayectoria está llena de hechos que muestran falta de honradez. Gracias. Estrada Palma. ¿Por qué? Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que usted trató, porque hay toda una parte de las peores cosas de Estrada Palma vinieron al final, pero le voy a poner un ejemplo. Ustedes saben muy bien lo que es nepotismo, ¿verdad? Sí. ¿Qué méritos tenía Estrada Palma para que lo nombraran director de correos en Honduras? Bueno, perdóneme, ¿usted sabe cuál es el mérito? Que era primo de el poeta. ¿Y qué pasaba con el poeta? Que era el secretario particular del presidente. Y eso es nepotismo. Y si a mí me nombran y me dan un cargo por el que yo no tengo ningún mérito, simplemente porque soy primo de mi primo, eso no es honradez. Gracias. Pero bueno, si tenía los méritos para hacerlo, yo no veo ninguna situación de que sea algo malo, porque el problema fue que si él logró poner a Honduras en el mundo, en el correo, tiene su mérito. Perdóneme, sabe bien que en ese instante es que se creaban los correos. El correo, o sea, como sello postal, empieza en 1850 con el primer sello inglés. Estamos hablando de 20 años después, donde Honduras no tenía ningún desarrollo postal, no tenía ningún desarrollo postal. Pero, ¿qué sabía Estrada Palma de correo, de administración? ¿Qué sabía? Lo único que sabía es que estaba, como se dice en cubano, detrás del palo. Y su primo le dijo: ven, que te voy a tirar un cabo. Y le tiró el cabo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, canta mi cantante tan lindo y tan melodioso, que el público jubiloso presta atención a tu canto, que es tu modular tan melódica cadencia, que con divina vehemencia se esparce armónica.